Hoy te traigo la recopilación completa de toda la saga de la misión universal de Dragon Ball Heroes, en su versión de manga, a la cual te recomiendo darle una oportunidad puesto que es muchísimo mejor que el anime, y también se muestran muchas más cosas de las que pudimos ver en aquella versión. Y obviamente mi equipo y yo tratamos de hacer la narración lo más entretenida posible con el tipo de edición que ya conoces, tanto en sonido como en imagen. Así que si te gustan este tipo de videos y recopilaciones, no olvides apoyarnos con un poderoso like y una suscripción para no perderte más videos así de diferentes mangas o incluso el manga oficial y canónico de Dragon Ball. Así que, sin más por agregar, ¡comencemos! Capítulo 18. Iniciamos esta saga con un misterioso sujeto viendo a varios planetas encadenados en una pantalla de lo que parece ser su laboratorio. En eso, este sujeto exclama que es momento de comenzar su experimento, mostrándonos que este tiene recolectadas las esferas del dragón. Y tras esto, cambiamos de escena y nos situamos en el planeta de Bills, donde Goku y Vegeta Super Saiyajin Blue están entrenando con Whis, siendo completamente incapaces de tocarlo. E instantes después, el ángel derriba a Goku con un golpe de su bastón, llamándolo descuidado. Y por ello, el Saiyajin regresa en su forma base y comenta que es muy difícil utilizar el Ultra Instinto. A lo que Whis le dice que jamás podrá dominar el Ultra Instinto si solo intenta leer los movimientos de su oponente. Y por su parte, Shin sugiere tomar un descanso, pues ya casi es hora del almuerzo, algo con lo que el ángel está de acuerdo. Posteriormente, se escucha una voz femenina que les habla a los presentes, a lo que el Kaioshin comenta que al parecer ella también los acompañará a comer. En ese momento, Whis, en un semblante alegre, le pregunta a la chica, quien resulta ser Mai, qué es lo que trajo para el almuerzo. No obstante, esta con mucha preocupación les dice que pasó algo grave, pues Trunks ha sido secuestrado. Esto llama la atención de Goku y Vegeta, y este último cuestiona a qué se refiere, mientras que su eterno rival menciona que no puede sentir el ki de Trunks. Por ello, Mai comenta que en un principio pensó que el antes mencionado estaba entrenando con ellos. Sin embargo, el tipo que la acompaña le contó todo, siendo ahí cuando el mismo sujeto que vimos al inicio del capítulo se presenta como Fu. En eso, Vegeta cuestiona quién rayos es ese, a lo que Fu declara que es un placer por fin conocer al príncipe, llamándolo por su nombre, siendo esto algo que desconcierta a Vegeta. Tras esto, el científico comenta que su viejo amigo Trunks también le habló mucho sobre Goku, y luego de esas palabras, Shin le pregunta si acaso Fu también viene del futuro, pero el antes mencionado cambia rápidamente de tema y va al grano, diciéndoles a todos que Trunks fue secuestrado y llevado a un lugar horrible llamado Prisión Planetaria. Ante esto, Whis comenta que es la primera vez que escucha ese nombre, siendo por ello que Fu menciona que probablemente aún no exista en el pasado, levantando sospechas por parte del ángel con esas palabras. Instantes después, el científico realiza un corte con su espada creando un portal, declarando que deben apresurarse e ir a rescatar a Trunks. Por ello, Shin, atónito ante lo que ve, cuestiona si acaso realizó un corte en el espacio para ir a un tiempo diferente, mientras que Whis admite su asombro. Y por su parte, Goku pregunta si acaso hay sujetos fuertes en ese lugar, a lo que Vegeta exclama que eso no le importa y que deben ir directamente por Trunks. No obstante, Shin exclama que no les permitirá hacer algo tan peligroso como viajar en el tiempo, declarando que aún está lidiando con el hecho de que Trunks y Mai vinieran del futuro, preguntándole a Whis su aprobación a sus palabras. Sin embargo, el ángel declara que ya casi es hora de que Bills despierte, mencionando que si se entera que Mai y Fu están ahí, se pondrá furioso. Y así, no puede imaginarse el castigo que les dará a todos, procediendo a retirarse mientras les pide a los demás que resuelvan esto antes de que regrese. Tras esto, Goku le agradece a Whis y con emoción exclama que es momento de ir a la prisión planetaria. Pero luego de esto, vemos que el ángel no fue con Bills, sino que se encuentra oculto detrás de un árbol, comentando que le llama la atención la capacidad de viajar a través del tiempo de Fu. Además de agregar que escuchó rumores sobre personas que buscaban alterar la historia,
Sin embargo, nunca creyó que fueran ciertos, deduciendo que Fu está tramando algo a juzgar por su actitud. Y añade que, si esto tiene que ver con el tiempo, aquellos que sirven a los dioses como él no pueden actuar de manera precipitada, por lo que les dejará esto a Goku y a Vegeta de momento. Aunque también comenta que seguramente la Kaioshin que gobierna el tiempo debe tener las manos ocupadas con esto. Posteriormente, vemos que nuestros héroes finalmente han llegado a la prisión planetaria, donde vemos que Goku le comenta a Fu que su espada es muy interesante, a lo que el científico con alegría dice que es bastante genial, pues puede abrir y cerrar portales a través del espacio-tiempo. Por su parte, Mai pregunta qué son esas extrañas cadenas en el cielo, mientras que Vegeta cuestiona dónde está Trunks. Pero en ese momento, y Goku parecen percatarse que alguien se acerca, a lo que Mai pregunta qué sucede. Y tras esto, aquel guerrero aparece en la vista de nuestros héroes y Goku dice que tiene un ki impresionante. Y mientras que se nos muestra su silueta, que nos resulta bastante familiar. Vegeta no puede entender lo que sucede, pues ese ki es de... Sin dejarle terminar su oración, el guerrero misterioso exclama que finalmente ha encontrado a Fu, disponiéndose a atacarlo. No obstante, Goku se interpone en su camino y detiene su golpe, revelándose que se trata de Goku Zeno Super Saiyajin 4, pero siendo incapaz de soportar ese poder, es mandado a volar. Y tras esto, nuestro Goku logra recomponerse cuestionando ¿qué le pasa a ese sujeto? Además de reconocer que es bastante fuerte, mientras su brazo aún está temblando, por lo que dice que no puede cometer errores, pues de lo contrario estará acabado, proponiéndose a ir con todo de una vez, transformándose en Super Saiyajin Blue y lanzándose al ataque. Ante esto, Goku Zeno se sorprende por la transformación de su contraparte, recibiendo un puñetazo por parte de seguido de una patada que es bloqueada por el patrullero del tiempo. Y tras esquivar otra patada de su oponente, sujeta el brazo de nuestro Goku y le conecta un izquierdazo en el estómago, iniciando de esta manera un intercambio de golpes. Al presenciar esto, Fu en su mente exclama con emoción que quiere verlos luchar más y más. Y por su parte, Vegeta aún sigue desconcertado ante lo que ve, pues dice que, sin duda alguna, el sujeto peludo también es Kakaroto. Al escuchar esto, Goku se desconcierta, mientras que su contraparte Zeno nota la presencia del príncipe. Y ante esto, nuestro Goku cuestiona cómo es posible que exista otro como él, a la vez que el patrullero del tiempo deduce que estos sujetos son versiones de otra época de ellos. Y por su parte, Fu se molesta, pues el combate estaba poniéndose interesante, pero en ese momento nuestro Goku se pone en guardia, exclamando que la idea de luchar contra sí mismo le emociona muchísimo. Su contraparte Zeno hace lo mismo, haciendo notar su interés por aquella forma de cabello azul, pues nunca la había visto antes. Y así, ambos arremeten contra el otro iniciando un breve intercambio de golpes, para después chocar fuerzas y retroceder, cargando y disparando un Kamehameha posteriormente. Esto provoca que Fu sonría maléficamente, estando aliviado de que estos sujetos sean adictos a las batallas, comentando que Goku es un espécimen muy interesante. Por ello, Vegeta se acerca al científico, dándose cuenta finalmente que está tramando algo, y al ver que lo descubrieron, Fu se aleja del príncipe con gran agilidad y declara que les contará todo. Es entonces que les revela que están en un lugar experimental que él mismo construyó, y explica que está reuniendo a personas con habilidades interesantes de distintas épocas para hacerlos luchar entre sí. Y tras escuchar esto, Mai apunta a Fu con su arma, deduciendo que él secuestró a Trunks, y cuestionando cuál es el propósito de este experimento. A esto, Fu, algo desconcertado por esa pregunta, declara que es simple curiosidad, agregando que buscarle siempre el sentido a todo es una tontería. Pero, suponiendo que les sea difícil de entender, les explica que, en otras palabras, hace esto porque es divertido, lo cual enfurece a Vegeta, mismo quien carga un ataque de energía diciéndole que está hablando demasiado y exigiendo que les regrese a Trunks, disparando su ataque, el cual es anulado por un corte de la espada de Fu.
Luego de esto, el científico le dice al príncipe que no sea impaciente, declarando que el experimento fracasará si no se siguen cuidadosamente los procedimientos, por lo que Vegeta exclama que no le interesa seguir con su juego, y ante la actitud del príncipe, Fu comenta que es muy gruñón, declarando que le agrada y lanzándole una peculiar esfera, misma la cual es atrapada por Vegeta, quien se percata que se trata de ni más ni menos que la esfera del dragón de 7 estrellas. En eso, Fu dice que pueden quedarse con la esfera, declarando que las demás se las dio a personas que se veían bastante fuertes, y les dice que, si quieren regresar con vida a su hogar, deberán reunir las demás esferas a la fuerza. Por ello, Vegeta cuestiona si acaso se refiere a que tendrá que enfrentar a aquellos que tengan las demás esferas para salir de ese lugar, a lo que Fu comenta que está en lo correcto, mencionando que podría decirse que esa es la finalidad de su experimento, es decir, una batalla de todos contra todos entre los más fuertes por las esferas del dragón. Y una vez que lo ha explicado todo, el científico se dispone a retirarse para verlo todo desde su laboratorio, aunque antes de irse, le informa a Vegeta que Trunks está bien, agregando que igualmente debería estar luchando para salir de ese lugar. Siendo ahí, cuando cambiamos de escena y nos situamos en lo que parecen ser los barrios bajos de una ciudad, donde vemos finalmente a Trunks, quien se encuentra esposado, mencionando que debe encontrar la manera de salir de esta prisión. En ese momento, uno de los muros es destruido y el responsable de esto menciona que Trunks parece tener un ki bastante fuerte, por lo que le exige que le entregue su esfera del dragón. Capítulo 19. Ahora hacemos un pequeño salto en el tiempo, en donde vemos que Trunks Super Saiyajin está luchando contra Bojack, cargando un ataque de energía e impactando su embate quemarropa. Esto, a la vez que se nos revela que el pirata espacial posee la esfera de 2 estrellas. Y en ese momento Bojack intenta atacar, sin embargo un rayo de energía atraviesa su pecho, acabando con su vida. Por ello, Trunks le agradece al responsable de esto, a lo que este misterioso sujeto le aconseja no bajar la guardia hasta que se asegure que su enemigo esté muerto, además de mencionar en su mente que el Saiyajin no tenía una esfera del dragón, sin embargo, le puede ser de utilidad. Y ahora que consiguieron una de las esferas, recolectarán las 6 restantes para salir de la prisión planetaria. En ese momento, Trunks nota la presencia de alguien más, tratándose de Oolong, y luego de esto, cambiamos de escena, regresando con Goku y Vegeta, donde el primero de estos declara que su otro yo era bastante fuerte. Y por su parte, Mai cuestiona qué pasa con ese sujeto, pues parecía estar buscando a Fu. Y en cuanto este último se fue, el otro Goku se marchó bastante furioso. A esto Vegeta comenta que no vale la pena tratar de entender cómo funciona el actuar de Kakaroto. Y tras esto, este comenta que irá tras Fu y hará que le diga dónde está Trunks. En ese momento, un pequeño dron se acerca a nuestros héroes, mismo por el cual el científico se comunica con ellos, diciendo de manera sarcástica que tiene miedo de Vegeta. Esto para después mencionar que sería mejor que se preocupen por sí mismos, pues puede que los demás prisioneros vayan tras la esfera que ellos tienen, declarando que la lucha por las esferas del dragón ha comenzado. Justo en ese momento se percatan de que hay un prisionero que se está acercando a ellos, dándose cuenta de que se trata de él, y al notar la presencia del poderoso enemigo, ambos guerreros se transforman en Super Saiyajin Blue, mientras que Fu comenta que esto es una sorpresa para él, mencionando que este sujeto es muy poderoso e intentó contenerlo, pero parece que logró romper su sello por sí mismo. Y así, este nuevo guerrero llega violentamente al lugar, mientras que Fu declara que este es un experimento interesante, nombrando a este guerrero como el Saiyajin maligno. Es entonces que, ante tan inmenso y malvado ki en ese sujeto, Vegeta comienza a temblar inconscientemente. Y por su parte Goku se lanza al ataque, diciéndole a Mai que se quede detrás. Pero al acercarse al Saiyajin malvado, una energía maligna envuelve al guerrero de la tierra, así como también intenta alcanzar a Vegeta y a Mai, pero ellos logran esquivarla. Y tras esto, aquella energía se disipa y se puede ver que Goku ha regresado a su forma base, pero el príncipe nota que hay algo extraño en su eterno rival,
siendo ahí cuando Goku empieza a liberar un ki oscuro, y por ello, Vegeta se pone en guardia y nota que su rival se ha transformado en Super Saiyajin 2. Ante esto, el príncipe le entrega a Mai la esfera del dragón, y al ver cómo actúa Goku, comenta que, al parecer, la mente de este ha sido controlada por el ki de ese sujeto. Y en ese momento, Goku utiliza la energía maligna para sujetar a su rival, para después estamparlo contra el suelo. Por su parte, Mai le cuestiona al Saiyajin qué rayos le pasa, pero sin recibir respuesta alguna, Goku se lanza a atacarla. No obstante, Trunks llega justo a tiempo para detener su embate, pero al verse superado, el híbrido le pide ayuda a Cooler, mismo quien comenta que el chico solo le trae problemas, procediendo a conectar un coletazo a Goku que lo aleja a varios metros. Esto mientras que Mai se alegra de que Trunks esté bien. En ese momento, este último dirige su mirada hacia el dron de Fu, cuestionándole al científico en qué rayos está pensando, a lo que Fu declara su asombro por ver que Trunks escapó de los barrios bajos a pesar de tener esposas selladoras de ki, notando también que conoció a un aliado inesperado, refiriéndose a Cooler. Luego de esto, el científico le dice al demonio del frío que parece estar pasando por un momento difícil, cuestionando a modo de burla si debió traer a su hermano menor en su lugar, pues él tiene una evolución superior a la de Cooler. Estas palabras molestan al demonio del frío, quien dice que parece ser que lo están subestimando, y cuestiona si en verdad creen que es inferior a su hermano. Por su parte, Trunks se sorprende por saber que Freezer y Cooler son hermanos, y tras esto, el demonio del frío exclama que Fu debe conocer su lugar, declarando que si su hermano puede hacer algo, entonces él también, procediendo a transformarse en su forma Golden, atemorizando a Oolong con esto y asombrando a Fu, quien le dice que se ve igual a su hermano. A esto, Cooler, bastante ofendido, exige que no lo comparen con Freezer, exclamando que serán testigos de la gran diferencia que existe entre él y su hermano, arremetiendo contra Goku con un rodillazo, pero este bloquea su embate y se dispone a atacar con su poder maligno. Sin embargo, Cooler le impacta un coletazo exclamando que acabará con él. Y tras esto, el demonio del frío se eleva en el aire y crea una supernova, lanzándola hacia su oponente y generando una explosión gigantesca que estremece el lugar. Posteriormente, Cooler desactiva la forma Golden, mencionando que no esperaba gastar tanta energía en esto. Y en ese momento, este nota que Goku logró sobrevivir a su ataque, por lo que comenta que el ki que lo cubría debió ser gigantesco como para lograr esa hazaña, maldiciendo al Saiyajin maligno, mismo quien ha comenzado a realizar su siguiente movimiento, finalizando así con este capítulo. Capítulo número 20. Iniciamos este capítulo con Mai entregándole una cápsula a Trunks, la cual contiene un cambio de ropa y una espada, por lo que el Saiyajin le agradece, diciéndole que le ha salvado la vida, pero la chica le comenta que no es momento de agradecerle, pidiéndole que se apresure, recalcando en que deben darse prisa, pues ese sujeto parece haber llegado a su límite, refiriéndose a Cooler, mismo quien está por ser atacado por el Saiyajin maligno, siendo incapaz de reaccionar a su siguiente movimiento, por lo cual Trunks llega con un corte de su espada, disipando el poder maligno de su enemigo, y logrando así sentir cómo el ki de ese sujeto es realmente abrumador. En ese momento, Goku Super Saiyajin Dios y Vegeta Blue atacan juntos al guerrero maligno, conectando así una patada doble que derriba a su oponente. Y por su parte, el príncipe nota que su eterno rival logró sobrevivir al ataque de Cooler, diciéndole que mejor se aparte del camino. Esto pues, aunque haya vuelto a la normalidad, no posee la energía suficiente para volver a transformarse en Super Saiyajin Blue. Y por otro lado, el guerrero maligno se levanta y nota el cabello rojo de Goku, enfureciéndose por ver esto y rompiendo su camisa de fuerza, arremetiendo contra el antes mencionado, logrando conectarle un puñetazo, con el cual envía a volar a los rivales Saiyajin, quienes caen junto a Mai, por lo que ésta intenta auxiliarlos de inmediato, mientras que Oolong se sorprende de ver a un Goku adulto, mencionando que había escuchado que la gente crece rápido, pero esto le parece exagerado.
Esto, pues él viene de una época en la que el Saiyajin aún es un niño. Y por otro lado, Fu declara su asombro al ver que el guerrero maligno no solo logró escapar de su prisión, sino que también fue capaz de romper sus ataduras, comentando que el Saiyajin malvado parece tener un gran potencial, revelando también que su verdadero nombre es Camber. Ante esto, Trunks se cuestiona quién rayos será ese sujeto, y momentos después, Camber se lanza nuevamente al ataque, dirigiéndose a donde se encuentran Mai y Oolong, pero la chica se rehúsa a abandonar a Goku y a Vegeta en la condición en que se encuentran. Pero en ese momento, Mai recuerda que Shin le entregó algo que podría serles de ayuda, por lo que le pide a Oolong que le consiga un poco de tiempo y que cierre los ojos por un momento. Es entonces que realiza un disparo con su escopeta que genera un gran resplandor que ciega brevemente a Camber. Y al recuperar su vista, el Saiyajin maligno observa que Goku está intentando escapar, por lo que intenta ir tras él. No obstante, al estar a punto de atraparlo, se nos revela que siempre se trató de Oolong, quien usó el poder de transformación, regresando a su forma base y disculpándose con Camber para que no le haga daño. Instantes después, un gran resplandor azul se hace presente detrás del Saiyajin maligno, quien, al girar, se percata de que un nuevo guerrero lo intenta atacar con un rodillazo, el cual logra interceptar. Sin embargo, este sujeto logra conectar un gancho en su rostro, provocando que Camber retroceda, revelándonos después de que este guerrero es ni más ni menos que Vegito Blue. Y tras esto, Trunks se sorprende de que hayan usado los pendientes Potara, a lo que Mai cuenta que Shin se los prestó para una ocasión como esta, junto a unas semillas del ermitaño. Por su parte, Oolong, con molestia, exclama que no volverá a hacer de señuelo para algo como esto. Y mientras tanto, Fu reconoce los pendientes Potara, declarando que son aquellos objetos que fusionan las mentes y cuerpos de dos personas en uno solo, mostrando así su asombro y emoción, pues nunca pensó ver el tesoro de los Kaioshin en acción. Además de agregar que también fue inteligente de su parte haber traído al cerdito a la prisión planetaria, refiriéndose a Oolong, pues, aunque es bastante débil, su poder de transformación es bastante interesante. Palabras las cuales ofenden en cierto modo al antes mencionado. Y tras esto, Fu les cuenta a nuestros héroes que también le entregó una esfera del dragón a Camber, sorprendiendo a Mai y a Oolong con esto, pues les parece imposible poder arrebatarle una esfera a ese sujeto. Por otro lado, Cooler observa el enfrentamiento entre Vegito y Camber, donde vemos que ambos guerreros se lanzan al ataque, chocando sus puños con gran fuerza. Y tras esto, el guerrero fusión intenta impactar una ráfaga de su adversario. Sin embargo, el Saiyajin malvado la esquiva y contraataca con un golpe, envolviendo su mano con su energía maligna. Por esto, Vegito toma distancia y crea una espada de ki, mientras que Camber crea garras de energía maligna, chocando así sus ataques y anulando sus técnicas mutuamente. Tales demostraciones de poder dejan atónito a Oolong, quien comenta que le parece demasiado exagerado, a lo que una voz siniestra le da la razón, mostrándonos posteriormente la tenebrosa silueta de este sujeto, quien menciona que deberían dejar esta esfera del dragón para después, algo con lo que Oolong está de acuerdo, siendo ahí cuando se percata de la presencia de este sujeto, asustándose en consecuencia, mientras que los demás se sorprenden y le cuestionan quién es él, a lo que, entre risas, el tipo misterioso aclara que no necesitan levantar la guardia, ya que no está buscando pelear con ellos, declarando que le parece una tontería participar en este sinsentido. Y dicho eso, este sujeto se sumerge en un portal de oscuridad, comentando que los volverá a ver cuando todo se haya calmado. Sin embargo, Cooler se niega a escapar de este tipo, sujetando a Trunks con su cola y exclamando que él lo acompañará a perseguir a ese sujeto, adentrándose en consecuencia los dos en ese portal. Por otro lado, Fu comenta que esa habilidad de teletransportación es bastante conveniente,
declarando que está seguro que le dio una esfera del dragón a ese sujeto, revelando que su nombre es Majin Osoto, siendo un tipo bastante interesante. Y será mejor que recuerden ese nombre, pues este tipo será importante para la historia más adelante, siendo su aparición aquí una de las más grandes diferencias que tiene el manga a la versión animada. Posteriormente, Oolong comenta que ese sujeto lo asustó mucho, tanto así que casi se orina encima. Pobrecito. Por su parte, Mai cuestiona a dónde rayos se llevaron a Trunks, a lo que Oolong comenta que deben hallar la forma de encontrarlo, y ante esas palabras la chica cuestiona cómo planea hacer eso. Pero en ese momento, el lugar se estremece, ya que Vegito ha activado el Kaioken sobre su forma Blue, y Camber se ha transformado en Super Saiyajin, siendo esta otra de las diferencias entre manga y anime, pues en el anime promocional, Camber no se transformó hasta más adelante. Ahora, volviendo a la historia, momentos después de eso, Vegito exclama que es momento de tomarse las cosas en serio, siendo por ello que Camber crea una luna artificial, enviándola al cielo y haciéndola estallar, iniciando así su transformación de Osaru, exclamando que les mostrará cómo se ve él cuando se pone serio. Tras esto, cambiamos de escena y nos situamos en la zona caótica de la prisión planetaria, donde se encuentran Cooler y Trunks buscando a Majin Osoto, y el Saiyajin le pregunta al demonio del frío por qué quiso perseguir a ese tipo, a lo que Cooler comenta que ese sujeto parecía tener una buena idea de dónde se encuentran las esferas del dragón, siendo por ello que Trunks pregunta si entonces hay una esfera del dragón en ese lugar, a lo que su compañero le dice que, de lo contrario, no hubieran llegado a ese sitio, indicando al Saiyajin mantener su ki oculto. Momentos después, ambos descienden por una elevación de terreno, encontrándose con el ejército de Freezer y a Colt completamente derrotados. En ese momento, un gran humo negro se hace notar a unos cuantos metros de distancia, revelando que los responsables fueron Bojack, Tarles, Slug, Cell y Boo. Capítulo número 21. Posteriormente, vemos que los antes mencionados atacan a Trunks y Cooler, mismos que se disponen a hacerles frente, e instantes después, el Saiyajin logra realizar un corte en Majin Buu. Sin embargo, este se convierte en un humo negro y se regenera de aquel ataque. Por ello, Trunks declara que es inútil cortarlos con su espada, pues todos se recuperan desde ese extraño humo negro, por lo que no parece tener fin. Mientras tanto, Golden Cooler está teniendo las mismas dificultades que su compañero, destruyendo a sus enemigos, quienes se convierten en humo negro. En ese momento, King Cold débilmente le dice a su hijo que se ha vuelto mucho más fuerte desde la última vez que lo vio, pareciéndole algo genial. Y tras esto, Cold le revela a Cooler que también posee una esfera del dragón, ofreciéndole luchar a su lado y apoyar a su clan, preguntándole si podría hacerlo por él, a lo que su hijo le dice que es una propuesta interesante. Sin embargo, este mismo con un rayo de energía atraviesa el pecho de su padre. Esto, pues sabe que King Kong intentaba aprovecharse de él y se burla de ello, declarando que aceptará con gusto la esfera del dragón, pero que hasta aquí llegó el gran Rey Cold. Por otro lado, vemos que Majin Osoto ha llegado hasta una extraña máquina que libera grandes cantidades de humo, comentando que es una fortuna que esos dos sujetos sirvieran de distracción para esos guerreros de humo, pues gracias a ellos logró encontrar la fuente de dicho humo negro, y deduce que si destruye esa máquina, esos guerreros terminarán desapareciendo. No obstante, un misterioso sujeto aparece detrás de él, y al percatarse de su presencia, Majin Osoto supone que él también posee una esfera del dragón. Y de manera posterior, regresamos al área verde, por decirlo así, de la prisión planetaria, donde vemos que Vegito y Camber están frente a frente, mientras que Oolong tiene malos recuerdos de cuando Goku se transformó en un Osaru.
Tras esto, el Saiyajin maligno completa su transformación, convirtiéndose en un gran Osaru dorado. Y al ver lo que hizo su oponente, el Saiyajin Fusión declara que debe acabar con esto rápido, pues el Kaioken no le hará durar mucho. Por lo cual arremete contra Camber conectando una poderosa patada en su rostro, seguida de varios golpes que hacen retroceder al Saiyajin maligno. Y momentos después, Camber carga una esfera de energía oscura y Vegito prepara un Kamehameha final, iniciando así un colosal choque de poderes. Por otro lado, Fyu exclama que esta colisión de energía es extraordinaria, recibiendo lecturas que van mucho más allá de la imaginación y siendo incapaz de contener su emoción, exclamando que los Saiyajin son muy divertidos. Pero en ese momento, el científico nota que algo extraño está sucediendo, pues se percata de que las cadenas de la prisión planetaria se están rompiendo, por lo que comenta que esto podría ser un verdadero problema. Y posteriormente, en medio del forcejeo, el tiempo de Vegito se termina, provocando que Goku y Vegeta se separen. Y mientras que el ataque de Camber se acerca a ellos, estos son incapaces de reaccionar, pues sus cuerpos están muy desgastados por el Kaioken. Pero antes de que el embate los consuma, Fyu aparece, interceptando el ataque con su técnica Corte del Tiempo, Agujero Negro. Y ante esto, Vegeta se desconcierta al ver cómo el científico logró salvarlos tan fácilmente de aquel ataque tan poderoso. Y por su parte, Fyu, en una nueva transformación, declara que deberán detener el experimento por ahora, procediendo a disculparse con Goku y Vegeta por ese inconveniente, comentando que parece ser que subestimó la escala de poder que podrían alcanzar, y dice que fue su error por no haber leído los datos correctamente, disculpándose una vez más por parar todo abruptamente, explicando que si la prisión planetaria llega a romperse, será un gran problema, pidiéndoles finalmente que por el momento se dispersen y se retiren del lugar hasta que complete las reparaciones de la prisión. No obstante, Camber hace caso omiso a estas palabras, intentando atacar a Fyu, lo cual molesta a este último, y en ese momento Oolong le revela al científico que la debilidad del Saiyajin maligno es su cola. Por ello, Fyu crea una espada de energía oscura, utilizando su técnica Corte del Tiempo, estilo de doble espada, realizando con sus armas un corte sorpresa en forma de X en la cola de Camber, provocando que este regrese a su forma base mientras maldice al científico. Tras esto, con furia, lanza un ataque de ki hacia Goku y Vegeta, por lo que Fyu, con molestia, se dispone a intervenir una vez más. Sin embargo, los rivales Saiyajin son salvados por otros dos sujetos, sorprendiendo a Fyu y a Camber con esto, revelándose que se trata de Goku y Vegeta Zeno, finalizando así con este capítulo. Capítulo número 22. Iniciamos este capítulo con Fyu viendo a los guerreros Zeno, dándose cuenta de que se dejaron encerrar en la prisión planetaria a propósito. En ese momento, Goku Zeno le menciona a su compañero que al parecer han llegado justo a tiempo para salvarse a sí mismos, a lo que Vegeta Zeno declara que no tenía la intención de salvar a nadie. Por su parte, nuestro Vegeta se sorprende por ver a su contraparte, y luego de esto, Goku Zeno le pregunta a su compañero qué deberían hacer con Camber, a lo que Vegeta Zeno le dice que deben dejarlo en paz, pues él no es su objetivo. Y tras esto, Fyu comenta que los patrulleros del tiempo no parecen rendirse nunca, agregando que, con todo el trabajo que le costó reunir las esferas del dragón, deberían de darle un poco de diversión al juego. Y en ese momento, Camber utiliza su ki maligno para crear una nueva cola hecha de energía, sorprendiendo a nuestros héroes con esto, pues su poder se disparó de golpe con eso, por lo que Goku Zeno cuestiona si acaso es un Saiyajin, declarando que si se tardan mucho en luchar con ese sujeto, Fyu escapará de nuevo, siendo por ello que Vegeta Zeno le dice que entonces tendrán que usar eso que les dio el anciano Kaioshin,
tratándose de los pendientes Potara. A esto, su eterno rival pregunta si en serio quiere hacer eso, pues pensaba que su compañero odiaba hacerlo. A lo que Vegeta Zeno comenta que no tienen muchas opciones de todos modos, colocándose cada uno el Potara respectivo. Y posteriormente, vemos la zona caótica de la prisión planetaria, donde nos percatamos que Hachiyak está disparando varias ráfagas de ki hacia Magi no Soto, quien, tras esquivar varios embates, es interceptado por un ataque de energía. Sin embargo, este no era más que un señuelo de Magi no Soto, quien termina apareciendo detrás de Hachiyak, por lo que este intenta conectar otro puñetazo en su adversario. Sin embargo, en realidad terminó golpeando a la máquina que produce el humo negro, dejando de producir el mismo en consecuencia. Y por su parte, Magi no Soto le dice al ser artificial que también logró arrebatarle su esfera del dragón, y así le agradece de manera burlesca por esto mismo, además de darse cuenta de que Trunks y Cooler han acabado con los guerreros de humo, por lo cual decide enviarlos de regreso por donde vinieron, utilizando un portal para devolverlos con sus demás compañeros. Ahí vemos que el Saiyajin pregunta a dónde se fue ese sujeto, refiriéndose a Magi no Soto, a lo que Mai le dice que eso no lo saben, pues ellos son los únicos que regresaron. Tras esto, Trunks cuestiona cómo ha estado la situación ahí, viendo con asombro la batalla entre Vegito Zeno Super Saiyajin 4 y Camber, preguntando si acaso ese sujeto son su padre y Goku, a lo que Mai le comenta que está en lo cierto, pero que se tratan de los Goku y Vegeta de un mundo paralelo. En ese momento, vemos que ambos guerreros inician un intercambio de golpes, hasta que Vegito hace retroceder a Camber, mismo quien tras un poderoso grito se transforma en Super Saiyajin 3, asombrando al guerrero fusión por su gran aumento de poder. Y luego de esto, el Saiyajin malvado comienza a liberar violentamente grandes cantidades de energía maligna. Y por otro lado, Fu comenta que al parecer fue un error traer a Camber, pues sus poderes no paran de crecer. Es así que los sellos de la prisión planetaria no podrán soportarlo, pero comenta que ver cómo supera el poder de supresión de la prisión planetaria le parece realmente fascinante. En ese momento, Oolong, usando su poder de transformación, lleva a Goku y a Vegeta junto a los demás, y al ver que los rivales Saiyajin tienen la energía para levantarse, Trunks sugiere apresurarse e irse de ese lugar. Sin embargo, Goku le dice que aún no se pueden ir, pues su lucha todavía no termina, accediendo así a la señal del Ultra Instinto. Por otro lado, vemos que Vegito está teniendo dificultades para esquivar los ataques de Camber, pues este está lanzando demasiados. Sin embargo, en ese momento Goku aparece frente a la fusión en la forma completa del Ultra Instinto, sorprendiendo a Vegito con esa nueva transformación. E instantes después, Camber se dispone a lanzar sus ataques hacia Goku, mismo quien los esquiva a todos y con una onda de choque hace retroceder al Saiyajin malvado. Tras esto, el guerrero de la tierra declara que esto acaba aquí, cargando un Kamehameha, por lo que Camber procede a cargar un ataque maligno, y de manera posterior, Trunks pregunta qué es esa forma plateada de Goku, a lo que Vegeta le dice que ese es el Ultra Instinto, molestándose por ver cómo su eterno rival lo ha vuelto a superar. Y luego de esto, los presentes sienten una gran presión junto a un extraño ki, lo cual desconcierta a Vegito, mientras que Cooler reconoce aquella presencia, pues se trata de Magi no Soto, deduciendo que se encuentra en algún lugar cercano. Y por su parte, Oolong ve la oportunidad perfecta para escapar, utilizando su poder de transformación para convertirse en un cohete e irse volando. Y este exclama que en un lugar así no importa lo que hagas, ya que no será suficiente, por lo que al menos podrá alejarse un poco del campo de batalla. En ese momento, este se encuentra a Magi no Soto junto con todas las esferas del dragón, y tras esto, el villano comenta que fue muy afortunado por encontrarse a las esferas restantes en un mismo lugar,
declarando que todos estaban tan concentrados en la batalla que le fue fácil robarlas, y exclama que el ganador de este juego al final es él, procediendo a invocar a Shenlong, y una vez aparece, el dragón divino pregunta cuál será su deseo, a lo que Magi no Soto declara que no necesita de su poder para escapar de ese lugar, buscando en cambio que le conceda. Pero antes de que pudiese terminar su deseo, Wulong grita pidiéndole a Shenlong que libere a todos los prisioneros de la prisión planetaria, molestando a Magi no Soto con esto. Y por su parte, Shenlong cumple el deseo de Wulong, y a su vez, Goku y Camber inician un choque de poderes que estremece todo el planeta, por lo que Fu comenta que ya es hora de retirarse, siendo ahí cuando el sello de la prisión planetaria se destruye, provocando que todo el conglomerado de planetas comience a colapsar. Pero antes de ser consumidos por la explosión, nuestros héroes son enviados de regreso al planeta de Bills, donde vemos que Trunks ha despertado tras haber quedado inconsciente antes de regresar, por lo que pregunta qué hacen en ese lugar. Y Bills comenta que eso es lo que debería preguntar él, pues creyó que Trunks ya se había ido a su futuro, agregando que dejó pasar lo que hizo y lo dejó volver a su época, pero ahora ha vuelto a viajar a través del tiempo. Y ante esto, el Saiyajin intenta explicarle que él no viajó al pasado intencionalmente. Sin embargo, Bills declara que esto acabó con su buen humor, pero antes de que esto escale a más, Whis comenta que ya fue suficiente por hoy, mencionando que después escucharán lo que Mai y Trunks tienen para decir, agregando que su llegada al pasado posiblemente se deba a distorsiones espaciotemporales provocadas por un mal sujeto. Y por su parte, Vegeta cuestiona si acaso estas distorsiones espaciotemporales son la razón de que Kakaroto no esté con ellos. Y esto desconcierta a Trunks, quien pregunta si acaso Goku está desaparecido, a lo que el príncipe comenta que su eterno rival jamás regresó de la prisión planetaria. Capítulo número 23. Posteriormente cambiamos de escena y nos situamos en los restos de la prisión planetaria, donde vemos que en su núcleo se encuentra una prisión oculta, donde vemos que alguien menciona que la recuperación de Camber ha sido completada, mientras que otra persona comenta que haber escapado solo para perder y terminar volviendo ahí es muy patético, sugiriendo matar al Saiyajin malvado. Y mientras se nos revela parcialmente las apariencias de estos, este mismo le comenta a su hermana que no necesitan personas débiles entre ellos. Sin embargo, alguien los detiene, diciéndole a los gemelos que no se precipiten, y ordenándole a una chica de nombre Lax que regrese a Camber a la normalidad, siendo ahí cuando vemos que el Saiyajin malvado se encuentra petrificado en una especie de cristal. Es en ese momento que el líder de estos sujetos comenta que escuchó que Camber intentó escapar, agregando que pensaba que si destruía a todos sin control, lograría reunir la energía necesaria para la semilla universal, aunque menciona que igualmente Camber lo ha hecho bastante bien, pues con la energía que este consiguió, ha tenido un maravilloso comienzo. Tras esto, uno de sus compañeros dice que ya debía saber lo fuertes que serían los oponentes del Saiyajin malvado, a lo que este comenta que la gente puede hacer lo que le plazca, y al final, eso fue decisión de Camber. Tras esto, este sujeto le pregunta al ex candidato a Kaioshin qué debería hacer ahora, a lo que el antes mencionado, sentado en un trono de cristal, declara que ya tiene un plan, agregando que eso no es algo que deba contarle. A esto, el tipo con gafas le da la razón, pues ya lo escuchó. Y posteriormente, volvemos al planeta de Bills, donde Mai le cuenta a los dioses lo que sucedió en la prisión planetaria, agregando que, antes de regresar, el cielo se oscureció en aquel lugar, y por ello, Whis supone que eso fue obra de las esferas del dragón, y alguien deseó que todos fueran liberados. Pero Vegeta comenta que para eso se necesitan las 7 esferas del dragón. No obstante, ellos tenían resguardada una esfera para mantenerla segura.
Y tras estas palabras, Mai menciona que apenas se acaba de dar cuenta de que la esfera desapareció de su bolsillo, por lo que supone que fue robada sin que se diera cuenta. Y por su parte, Trunks comenta que le preocupa más qué le pueda pasar a Goku, pero Bills le dice que preocuparse no traerá al antes mencionado de vuelta, además de agregar que ellos deberían irse a casa, pues él tiene una reunión importante con Zeno-sama, a la cual debe asistir. Y por ello, Whis comenta que los regresará a la Tierra, pues no pueden llegar tarde a dicha reunión. Y en ese momento, Shin es contactado por el Kaioshin Fuwa, quien le informa a su compañero que el universo 6 está bajo ataque, situándonos ahora en dicho universo, donde vemos que Kiabe se cuestiona si fue buena idea haberle dejado eso a Hit. Esto mientras es seguido por Caulifla y Kale, aterrizando posteriormente junto a ellas y comentando que Hit debería estar bien, preocupándose ahora por tener que lidiar con las antes mencionadas. Y es ahí cuando vemos que las hermanas Saiyajin ahora poseen un extraño cabello blanco y tienen unas marcas rojas en su frente, indicando que están siendo controladas. Por ello, Kiabe les pide que intenten recuperar el control. Sin embargo, Caulifla se lanza al ataque, por lo que el joven guerrero se transforma en Super Saiyajin, recibiendo un rodillazo en el rostro por parte de la chica Saiyajin. Y tras esto, Kale le conecta un derechazo que lo manda a estrellarse contra un muro rocoso y provocando que regrese a su forma base. Ante esto, Kiabe cuestiona de dónde viene toda esa fuerza, pues son mucho más poderosas de lo habitual. Pero en ese momento Vegeta y Trunks llegan al rescate, conectando un codazo y un puñetazo que provocan que aquello que las controlaba salga de sus cuerpos, regresándolas a la normalidad, revelándose que los responsables de esto son los gemelos que vimos anteriormente, los cuales llevan por nombres Kamin y Oren, y se nos muestra que aparentemente son Sufurus. Es entonces que estos se sorprenden de que Kiabe aún tenga más aliados, añadiendo que se ven más divertidos que los anteriores. Y por su parte, nuestros héroes se desconciertan, preguntándose qué rayos son ellos. En ese momento, Shin deduce que ellos pueden controlar a los demás entrando en sus cuerpos, y momentos después, Caulifla y Kale se levantan, siendo la primera de estas quienes agradece a los guerreros del universo 7 por su ayuda. Sin embargo, comenta que eso será lo único que necesitan de ellos, declarando que ahora ellas se encargarán de devolverles el favor a esos sujetos. Por ello, Vegeta regresa a su forma base, mencionando que le gusta esa actitud, pues así es exactamente como actúa un Saiyajin. No obstante, Caulifla comenta que no le importa tomar también la ayuda de su Kaioshin, tomando así sus pendientes Potara. Y de esta manera las hermanas Saiyajin se colocan los pendientes, fusionándose en Kefla, llamando la atención de los gemelos con esto. Y tras eso, la guerrera fusión se transforma en Super Saiyajin, arremetiendo contra Oren con un rodillazo, seguido de varias ráfagas de ki que hacen retroceder a sus oponentes. E instantes después, Kefla intenta atacar con una patada a Oren. Sin embargo, este esquiva su embate. Y posteriormente, la guerrera fusión le dice a Kiabe y a los demás que ellos deben ir a ayudar a Hit. Esto, pues tiene el presentimiento que el enemigo que está con él es mucho más peligroso. Siendo ahí, cuando cambiamos de escena y nos situamos en una ciudad destruida, donde vemos que Hit se encuentra concentrado. Y en ese momento, su enemigo, quien es nada menos que Zama's fusión, se dispone a atacarlo. Sin embargo, el asesino legendario esquiva su embate y contraataca con un puñetazo que igualmente es esquivado. Tras esto, el dios retorcido realiza un corte con su espada que obliga a Hit a retroceder, y en ese momento el asesino legendario se lanza al ataque, por lo que Zama's intenta leer sus movimientos, viendo que pretende atacar de frente, pero en ese momento nota que en realidad lanza su golpe al costado, logrando bloquear el embate, confirmando que su oponente tiene la habilidad de controlar el tiempo. Esto, mientras que Hit se pone serio al ver que su adversario ya puede reaccionar a su salto temporal.
En ese momento, estos inician un intercambio de golpes, donde Zamasu intenta reaccionar nuevamente al salto temporal de su oponente. Sin embargo, el asesino legendario logra conectar un gancho en la ex deidad, exclamando que no es momento para la indecisión. Tras esto, Zamasu se eleva en el aire, comentando que su oponente ni siquiera es un dios, y aún así es capaz de interferir con el flujo del tiempo, lo cual le parece molesto, mencionando que los mortales realmente deben ser destruidos. Pero en ese momento, uno de sus compañeros se hace presente, diciendo que no está de acuerdo con eso último que dijo, afirmando que quienes merecen ser destruidos son los dioses, agregando que, en estos momentos, Zamasu ya no es un dios, sino un simple mortal como ellos. Ante estas palabras, Zamasu declara que no puede pasar esta ofensa por alto, pues no piensa permitir que lo comparen con estos salvajes, revelando de paso que el nombre de su compañero es Hertz. Pero, cambiando de tema, este pregunta cómo está avanzando su plan, a lo que Hertz comenta que necesitan más energía, por lo que tendrán que irse a un lugar más fértil. Y tras esto, este mismo le pregunta a Hit cuál es el sujeto más fuerte que él conoce. Ante esto, el asesino legendario recuerda a Jiren, pero se niega a responder aquella pregunta, disponiéndose a usar su salto temporal para atacar. No obstante, Hertz esquiva su embate con suma facilidad, comentando que no hay problema, pues ya lo escuchó. Esto desconcierta a Hit, quien se propone a preparar su siguiente movimiento, a la vez que Hertz le pregunta dónde se encuentra aquel guerrero que su oponente considera el más fuerte, procediendo a detener el embate del asesino legendario, quien se asombra de que su adversario pueda leer perfectamente sus movimientos. E instantes después, el pecho de Hit es atravesado por la espada de Zamasu, mismo quien se disculpa con su compañero por haber ido en contra de sus creencias, matando a otro mortal. A lo que Hertz decide no darle más importancia a esto, mencionando que, aunque fue inesperado, fue un sacrificio honorable en el cambio hacia su gran utopía. Posteriormente, este mismo llama a Lax, dándole las indicaciones para preparar su nave y contactar a los gemelos, declarando que ahora tienen como objetivo a Jiren del universo 11, diciéndonos implícitamente que Hertz pudo leer la mente de Hit. Y luego de esto, cambiamos de escena, viendo ahora a Bills y Whis, donde el Hakaishin le exige al ángel que se apresure, pues llegarán tarde. A esto, Whis comenta que eso es culpa de Bills, ya que él insistió en hacer una parada para comer algo, declarando que en un principio su única intención en la Tierra era dejar a Mai ahí. Y momentos después, el ángel cambia de tema y le pregunta al Hakaishin qué opina sobre la situación de Goku, comentando que, debido a que el deseo de Shenlong no lo afectó, eso podría asegurar que se encuentra en una condición en la que no pueden sentir su ki, a lo que Bills supone que está muerto. Por su parte, Whis comenta que podría estarlo, o quizás esté en un lugar donde no puedan sentir su presencia. Y ahí, cambiamos de escena, donde nos situamos ahora en el palacio de Zeno-sama, y nos percatamos que Daishinkan le dice a alguien que ya parece estar completamente recuperado, agregando que se ve bastante bien con su nuevo uniforme, y también que ahora tiene otros asuntos que atender, por lo que propone devolver a esta persona con sus amigos, revelándonos que se trata de ni más ni menos que Goku, quien tiene un atuendo muy similar al de Daishinkan. Y aquí, imagínense, las teorías locas de los fans se vuelven realidad, finalizando así con este capítulo. Capítulo número 24. Iniciamos este capítulo en el universo 11, donde Dispo les informa a sus compañeros que sus enemigos han sido conducidos hacia el campo de batalla del suroeste con éxito, y Caceral comenta que han terminado de evacuar la zona dañada. Por otro lado, vemos que Camber Super Saiyajin 3 hace retroceder a Toppo con un puñetazo, y tras esto, Dispo conecta una patada en el Saiyajin malvado. Sin embargo,
Este, sin inmutarse, sujeta la pierna del Pride Trooper y lo lanza con fuerza. Pero Toppo logra atrapar a su compañero, quien le agradece por su apoyo. Por otro lado, Hertz le dice a Camber que no se deje llevar demasiado, diciendo a modo de broma que podría perder su cola de nuevo, pues aún no está completamente conectada a él todavía. Mientras tanto, Zamasu cuestiona dónde se encuentra su objetivo, pues ninguno de ellos parece ser Jiren. Estas palabras desconciertan a Dyspo, y en ese momento, Hertz declara que a quien buscan está en una misión diferente, lo cual sorprende y desconcierta a los Pride Troopers, y Toppo deduce en sus pensamientos que Hertz puede leer mentes, a lo que el antes mencionado declara que así es. Y por su parte, Oren pregunta si deberían irse al planeta en el que se encuentra Jiren, a lo cual Hertz dice que no, pues escuchó que volverá pronto. En ese momento, Vegeta llega y ataca al antes mencionado con una patada, la cual es esquivada, y tras esto el príncipe se transforma en Super Saiyajin Blue y lanza otra patada que nuevamente es esquivada. Esto mientras que Hertz se entera de que lo siguieron desde el universo 6, dándose cuenta también que Hit aún sigue con vida. Tras estas palabras, Shin pregunta cómo sabe eso, a lo que Toppo les cuenta que al parecer Hertz tiene la capacidad de leer mentes, y en ese momento estos esquivan un ataque de energía que fue lanzado por Zamasu, mismo quien cuestiona qué hace Trunks en ese lugar. Y momentos después, Camber se lanza para atacar al híbrido con un puñetazo, pero Toppo se interpone y bloquea dicho embate. Por otro lado, Oren se dispone a hacer una de sus técnicas, exclamando que hará algo sorprendente. No obstante, Dyspo con una gran velocidad lo detiene de hacer esto, sujetándolo y lanzándolo al suelo. Pero el Zufuru logra detener su caída apoyando una de sus manos en el suelo. Y tras esto, el Pride Trooper se posiciona rápidamente al lado de Oren, comentando que tiene buenos movimientos, pero reacciona bastante lento, logrando conectar una patada en su oponente, enviándolo a volar hacia Hertz. Por ello, el Zufuru menciona que Dyspo es bastante molesto, pues a pesar de no ser muy fuerte, es bastante rápido. Y recomponiéndose en el aire, con una maniobra y utilizando su forma semilíquida, se dispone a controlar a Vegeta, siendo por ello que Hertz se hace a un lado. Y en ese momento, Oren logra conectarse rápidamente con el príncipe, quien se ve incapaz de hacer algo al respecto. Al ver esto, Dyspo se dispone a auxiliar a Vegeta, lanzando una patada hacia Hertz, exigiendo que se aparte del camino. En ese momento, el antes mencionado comenta que sabe que el Pride Trooper piensa que, aunque pueda leer su mente, no podría reaccionar a sus veloces movimientos. Sin embargo, este rápidamente se da media vuelta y crea un cubo de energía con el cual atrapa la pierna de Dyspo, quien menciona que este sujeto es bastante pesado. Tras esto, Hertz crea más cubos con los cuales ataca a su oponente, causándole bastante daño. Y ante esto, Trunks y Toppo se preocupan por sus compañeros, pero en ese mismo momento, este último es abatido por Camber con un puñetazo que lo estampa contra el suelo, mientras que el híbrido recibe las espadas del juicio de Zamasu, siendo igualmente derrotado. Shin se preocupa por ver todo esto, comentando que si las cosas siguen así, todos morirán. Y por su parte, Hertz declara que el Kaioshin también debería morir en ese lugar, ya que es un dios después de todo, exclamando que esto lo hace por la libertad de los mortales, disparando uno de sus cubos. Sin embargo, antes de que el embate impacte en Shin, Goku aparece para desviar el ataque, sorprendiendo a Zamasu y a Camber con su presencia. Instantes después, el Saiyajin malvado se lanza al ataque, pero el guerrero de la tierra esquiva su embate, declarando su asombro al ver que su enemigo sigue con vida. Además de agregar que también está sorprendido de ver a Zamasu en ese lugar, exclamando que no permitirá que sigan haciendo sus fechorías libremente. Mientras tanto, Hertz se pregunta si acaso este sujeto se trata de Jiren, pero a los pocos segundos
concluye que no es él, cuestionándole a Goku si realmente no le permitirá acabar con Shin, apareciendo posteriormente frente al Kaioshin, sujetándolo y exigiendo al guerrero de la tierra que le muestre cómo va a impedir que lo haga. Siendo ahí cuando vemos que Goku detiene fácilmente a Hearts, por lo que este comenta que fue demasiado rápido, tanto así que ni siquiera es capaz de escuchar sus movimientos. Luego de esto, Goku lanza un golpe que su enemigo apenas es capaz de bloquear, y es ahí cuando se nos revela que el Saiyajin de la Tierra ha accedido a la señal del Ultra Instinto. Y al percatarse de esto, Camber suelta un feroz rugido y arremete contra Goku, mismo quien con un simple golpe hace retroceder al Saiyajin malvado. Y tras eso, este último intenta conectar un izquierdazo que es esquivado, y Goku, con un simple movimiento, manda a volar a Camber. Ante esto, Hearts comprende lo que sucede, mencionando que el guerrero de la tierra está utilizando un estilo de lucha muy interesante, pues parece intentar luchar sin pensar, siendo por ello que se le dificulta leer su mente. No obstante, sabe que no ha perfeccionado aquella forma, por lo que se pregunta si acaso podrá enfrentar a este oponente sin confundirse. De manera posterior, vemos que Oren ha logrado tomar control de Vegeta y arremete contra Goku, mismo quien se desconcierta al ver esto, provocando que regrese a su forma base, lo cual es aprovechado por el Zufuru, quien le conecta una patada que lo hace retroceder. Y por su parte, Shin se percata de que es lo mismo que hicieron con Caulifla y Kale en el universo 6, mientras que Oren comenta que no esperaba controlar a alguien con tanto poder, desconcertando a Goku con estas palabras, a lo que el Zufuru explica que tiene la habilidad de poseer libremente a cualquier persona al meterse en su cuerpo, declarando que ahora Vegeta está bajo su completo control, lo cual provoca la risa de Goku, quien le cuestiona si en verdad cree que ha logrado controlar al príncipe, siendo ahí cuando Vegeta desde el interior le dice a Oren que eso es algo que debería saber, incluso sin que alguien como Kakaroto se lo diga, a lo que el Zufuru menciona que realmente creyó que había logrado controlarlo, y Vegeta con molestia cuestiona si en verdad pensó que podría controlar a alguien como él, procediendo a expulsar a Oren de su cuerpo con una poderosa onda de ki. Y tras esto, Goku saluda al príncipe y Vegeta comenta que creyó que su eterno rival había perecido en la explosión de la prisión planetaria, estando ahora el dúo Saiyajin juntos de nuevo. Capítulo número 25. Posteriormente, vemos que ambos guerreros están frente a frente con sus enemigos, y Vegeta le advierte a su eterno rival que Hearts es capaz de leer mentes, a lo que Goku comenta que eso podría ser un problema, procediendo a transformarse en Super Saiyajin Dios y declarando que entonces solo deben evitar que esquive sus ataques, arremetiendo contra Hearts, quien comenta que esa es una idea bastante simple, cuestionando si acaso será tan fácil de lograr, lanzando así varios de sus cubos, impidiendo así que Goku pueda seguir avanzando. En ese momento, Camber arremete contra el guerrero de la tierra, conectando un puñetazo que lo manda a estrellarse con una estructura rocosa. Por ello, Goku se transforma en Super Saiyajin Blue y se lanza al ataque con un derechazo que es bloqueado por el Saiyajin maligno, seguido de un izquierdazo que igualmente es detenido. Y tras esto, Camber contraataca con una patada, iniciando un intercambio de golpes. Por otro lado, Oren le cuestiona a Vegeta si acaso ahora está lleno de arrogancia por haber roto su control, además de afirmar que el príncipe no puede vencerlo en combate. Por ello, Vegeta, emanando un aura roja, declara que solo le dará una advertencia, procediendo a transformarse en Super Saiyajin Dios, exclamando que no debería subestimar a los Saiyajin, siendo esto una diferencia que tiene el manga con su versión animada, pues en el anime promocional, Vegeta jamás empleó la fase Dios en ninguna saga. Tras esto, el príncipe declara que infundirá el terror Saiyajin en Oren, lanzándose así al ataque. En consecuencia, el Zufuru intenta cubrirse del embate de Vegeta, sin embargo este conecta un rodillazo que lo hace retroceder, y seguidamente el príncipe intenta conectar un golpe que es esquivado por Oren, por lo cual
procede a atacar con una ráfaga de ki. No obstante, su embate es detenido por una barrera de cristal creada por ni más ni menos que Lux, misma quien lanza su cristal hacia Vegeta, siendo destruido de un golpe por el antes mencionado. Y ante esto, Hearts comenta que Lux y Kamin han regresado antes de lo esperado, por lo que les pregunta si acaso consiguieron aquello que buscaban. Y la chica Sufuru comenta que fue algo bastante fácil de conseguir, pues no había nadie suficientemente fuerte para detenerlas, revelando que fueron al universo 3, el cual parece haber sido cristalizado por Lux, y sorprendiendo a Shin con esto. Tras aquello, Kamin lanza a Hearts lo que parece ser un chip, diciéndole que ahí tiene el poder científico, entre comillas, que buscaba. Es en ese momento que la misma cuestiona a Oren qué rayos cree que hace, declarando que está haciendo el ridículo, y por ello su hermano se disculpa con ella. Pero en ese momento Kamin comienza a fundirse con su hermano, exclamando que se ha acabado el tiempo para jugar, fusionándose con este, dando nacimiento a Kami Oren, quien declara estar listo. Por su parte, Vegeta cuestiona si se fusionaron o solo se convirtieron en un parásito más grande, comentando que de igual forma son unos seres repugnantes. En ese momento, Kami Oren se lanza al ataque a gran velocidad, y el príncipe reconoce que han aumentado su poder considerablemente, pero tras transformarse en Super Saiyajin Blue, le advierte que no sea tan arrogante, intentando golpear a su adversario. No obstante, su brazo es cristalizado, por lo que Vegeta deduce que esto fue obra de Lux. Y tras esto, Hearts explica que la antes mencionada posee la capacidad de utilizar las partículas de arena y piedra en el aire para crear vidrio, declarando que la tribu de cristal realmente es de temer. Además de comentar que parece ser que sus compañeros son suficientes para controlar esta situación, procediendo a preguntarle a Goku si acaso pertenece al universo 11, a lo que el Saiyajin dice que no, y le revela que en realidad es proveniente del universo 7. Por ello, Hearts se sorprende de que ni siquiera tuvo la necesidad de leer su mente, mencionando en su mente que Goku es un tipo realmente interesante. De manera posterior, este le dice a Zamasu que a partir de ahora él estará al mando del equipo, declarando que tiene asuntos que atender en otro lado, por lo que la ex deidad le pregunta a dónde irá, a lo cual Hearts, adentrándose en un gran cubo, responde que irá al universo 7, pues planea llevar a cabo la fase final de su plan en dicho universo, sorprendiendo a Goku, Vegeta y Shin con estas palabras. Y por ello, el príncipe repele a Kami Oren con una ráfaga de ki y arremete contra Hearts. Sin embargo, Zamasu le ordena con autoridad que no interfiera en sus planes, disparando una de sus espadas del juicio hacia Vegeta. Pero Trunks llega al rescate destruyendo aquel ataque con su espada. Y por su parte, Goku está siendo superado por Camber, por lo que Toppo llega en su ayuda, lanzando un izquierdazo que es bloqueado por el Saiyajin maligno, mientras que Dispo se posiciona al costado de Lux, cuestionando a modo de broma si acaso solo está ahí para mirar, lanzando una patada que la chica evita con una barrera de cristal. Y por otro lado, Trunks le pide a su padre que detenga a Hearts, y de manera consecuente Vegeta arremete contra el antes mencionado, mientras este se desvanece, golpeando su cubo, destrozándolo en el acto. Sin embargo, fue demasiado tarde, pues Hearts ha desaparecido. Posteriormente, Toppo accede a su modo Hakaishin, pidiéndoles a los guerreros del universo 7 que persigan a su enemigo, y declara que, a partir de ahora, él se encargará de proteger su propio universo. Y por su parte, Dispo con preocupación le dice a su compañero que, con todo ese poder, podría destruir este planeta. Y tras esto, Camber comienza a reírse, comentando que esto le parece interesante, potenciando el poder de su Super Saiyajin 3 y rompiendo su prenda superior tras incrementar su musculatura. Esto mientras exclama que disfrutará hasta quedar completamente satisfecho.
llamando a esto como la batalla a muerte definitiva, y desplegando un poder tan descomunal que estremece el lugar y destruye sus alrededores. Mientras tanto, Trunks le pide a Shin que se lleve a su padre y a Goku de vuelta al universo 7, declarando que él se quedará para derrotar a Zamasu de una vez por todas. Y con pesar, el Kaioshin acepta esta petición, pidiéndole al dúo Saiyajin que se sujeten de él para llevarlos al universo 7, a lo que estos hacen lo dicho, mientras que Bispo les desea suerte, y por su parte Vegeta se pregunta qué pasó con Kami Oren. Posteriormente, vemos al antes mencionado al lado del núcleo de la semilla universal, y admitiendo que estos sujetos son bastante fuertes, comenta que entonces él les mostrará algo interesante, declarando que no ve problema en liberar un poco de la energía recolectada para la semilla universal. Siendo ahí cuando vemos que Kami Oren está por intentar absorber dicho poder, finalizando así con este capítulo. Capítulo 26. Iniciamos este capítulo con Trunks luchando contra Zamasu, cuestionándole cómo rayos sigue con vida. Y ante esto, la ex deidad le pregunta si acaso olvidó que es inmortal, siendo por ello que no puede morir. Pero en ese momento, su combate es interrumpido tras un gran despliegue de poder, por lo que Trunks cuestiona qué rayos fue eso, y Zamasu explica que se trata de Camber. Siendo ahí cuando vemos que el Saiyajin malvado le está haciendo frente al Hakai de Toppo, chocando sus poderes de tal manera que estremecen todo el lugar. Ante esto, Dispo espera que todo esto no dañe las ciudades cercanas, pero en ese momento, este mismo se percata de algo mirando al cielo, siendo que un monstruo gigante entra en escena, e instantes después, Zamasu se percata de que se trata de Kami Oren, y al notar que utilizó el poder de la semilla universal, le recrimina esto, diciendo que no puede hacer simplemente lo que le plazca. A lo que el Sufuru le pide que no se enoje, pues solo usó un poco del poder de la semilla, aunque declara su asombro, ya que a pesar de solo haber tomado una pizca de su energía, logró extraer un poder increíble. Y tras esto, este se dispone a atacar con un manotazo, impactando en Toppo y en Camber de paso, mandándolos a volar y dejándolos fuera de combate. Por ello, Kami Oren se disculpa con el Saiyajin malvado, declarando que su intención no era dañarlo. Y por su parte, Dispo cuestiona qué clase de poder es ese, quedando atónito al ver que logró abatir a Toppo modo Hakaishin de un solo golpe. Y luego de esto, Kami Oren se dispone a acabar con el antes mencionado, pretendiendo aplastarlo. No obstante, Jiren aparece para detener su embate con una sola mano, y seguidamente, el Pride Trooper arremete contra el Sufuru, conectando un derechazo en su rostro. Esto para después sujetar una de sus antenas y estrellarlo con fuerza contra el suelo, y rematándolo con un poderoso golpe en el estómago, provocando que los gemelos Sufuru se separen. Posteriormente, Jiren le encarga a Dispo contener a estos dos, dirigiendo ahora su mirada hacia Camber, deduciendo que él es quien obligó a Toppo a llegar tan lejos. En ese momento, el Saiyajin malvado, bastante débil por sus heridas, desafía a Jiren a un combate, pero antes de continuar, una brecha espacio-temporal en forma de X se abre en el cielo, atrapando a Camber y enviándolo a un lugar desconocido. De manera posterior, este es contactado por Fu por medio de su dron, agradeciendo a Camber y a sus amigos por todo lo que han hecho, pues gracias a ellos ha logrado tener éxito y ha recopilado muchos datos interesantes. Y a modo de broma, le pide al Saiyajin malvado que no lo mire con esa cara espeluznante, asegurando que, incluso si lo hubiera dejado seguir luchando, hubiera perdido de cualquier modo, pues Jiren es demasiado fuerte para él. Es así que en su lugar le consiguió un nuevo compañero de juegos con quien luchar, contándole que ese sujeto le dijo que tenía asuntos pendientes con él, siendo ahí cuando vemos que Cooler entra en escena, diciéndole al Saiyajin malvado que se ve bastante desgastado. Ante esto, Camber parece no reconocer al demonio del frío, por lo que Fu
le revela que se trata de Metal Cooler. Luego de esto, el antes mencionado le exige al científico que se calle, pues no piensa seguir sus experimentos. Esto confunde a Few, quien comenta que la razón por la que le mostró cómo acceder a ese poder es para que siga con sus experimentos. A lo que Cooler le agradece por su ayuda, pues gracias a él puede vengarse de Camber por hacerlo ver como un debilucho en aquel entonces, refiriéndose a su primer enfrentamiento en la prisión planetaria. Por lo que, como muestra de gratitud, le mostrará la evolución de la forma Metal, lo cual llama la atención de Few, y el demonio del frío le dice que el poder que supera su forma actual es el Golden Metal Cooler, transformándose y emocionando al científico con tal combinación de poderes. Tras esto, el demonio del frío les pide que le permitan mostrarles lo terrorífico que es su nuevo poder, posicionándose así a gran velocidad detrás de Camber, mismo quien al percatarse de esto se transforma en Super Saiyajin y lanza un puñetazo que es bloqueado por su oponente. Y en ese momento, Cooler comenta que ha recibido una actualización en todos los aspectos, mejorando su defensa y poder destructivo, disparando un rayo de energía en el costado de Camber, dañándolo de gravedad. Tras esto, Cooler crea varias supernovas al mismo tiempo, declarando que está siendo demasiado considerado con su enemigo, tomando en cuenta su condición actual, exclamando que arderá y morirá con su siguiente ataque. Ante esto, Camber vuelve a acceder a su forma Super Saiyajin 3 Full Power para intentar contrarrestar o resistir el embate, recibiendo de lleno todas las supernovas y regresando en consecuencia a su forma base, desafiando a Cooler a seguir luchando, pero cayendo al suelo completamente fuera de combate. Posteriormente, Few aplaude y felicita al demonio del frío por haber conseguido su venganza, así como también le dice a Camber que lo ha hecho bastante bien. Sin embargo, ya terminó con él, dando por finalizado su experimento, mientras se nos muestra la máscara rota del Saiyajin malvado. Luego de esto, cambiamos de escena y nos situamos en la Tierra del Universo 7, donde vemos que Goku y Vegeta han sido derrotados y encerrados en cubos por Hertz, quien declara que va a terminar con ellos de una vez y los convertirá en valiosos sacrificios por el bien de los mortales. Capítulo 27. Ahora volvemos a cambiar de escena y nos situamos con Zamasu, quien al recordar cómo Jiren derrotó fácilmente a Kami Oren, comenta que tal vez ni su inmortalidad sea suficiente para poder hacerle frente al Pride Trooper, lo cual es un verdadero problema. Por ello, la ex deidad se propone liberar un poco del poder de la semilla universal para usarla y evitar que Jiren se interponga en su camino. Y tras esto, este sostiene toda la energía que la semilla ha condensado a través de las batallas libradas por ellos, sorprendiéndose de que el poder de esta haya crecido tanto, mencionando que, con ese poder, no solo los mortales, sino cualquiera que se interponga en su camino, podrá ser destruido. Y por ello, exclama que su alianza con Hertz ha terminado, pues piensa usar el poder de la semilla universal para sí mismo. Sin embargo, en ese momento su cuerpo comienza a ser cristalizado, así como también la semilla universal es envuelta en una capa de cristal, siendo Lax la responsable de esto, quien declara que esto le pertenece al señor Hertz. Ante esto, Zamasu le cuestiona a la chica qué rayos está haciendo, a lo que ésta le dice que no tolerará esta traición hacia su líder, y por ello, la ex deidad declara que todo este tiempo, tanto él como Hertz se utilizaron mutuamente para cumplir los objetivos de cada uno, exclamando que el cristal no lo detendrá, afirmando que se liberará de esto y después usará el poder de la semilla universal para borrarla a ella y a Hertz de la existencia. Sin embargo, antes de que hiciera algo más, este es cortado por la mitad por Trunks, quien declara que, inmortal o no, Zamasu ahora está acabado, pues al parecer el cristal le impide regenerarse, siendo esto
otra diferencia que hay entre el anime y manga, ya que en el anime promocional fue Hearts quien se encargó de acabar personalmente con Zamasu. Ahora, volviendo a la historia, en ese momento la espada de Trunks comienza a cristalizarse también, y Lax comenta que él también es un sujeto molesto. Y por otro lado, Jiren y Dispo se percatan de que algo está sucediendo con el núcleo de la semilla universal, la cual desaparece. Y por ellos, estos suponen que ha sido teletransportado al universo 7. Y posteriormente, retrocedemos unos minutos en el tiempo y nos ubicamos con Hearts, quien ha aterrizado en un lugar bastante lejos de la civilización, en la Tierra del universo 7, pudiendo escuchar todas las voces melancólicas de los mortales sin libertad, así como también escucha que lo han encontrado, pues Goku, Vegeta y Shin se encuentran detrás de él, declarando que sabía que lo seguirían, pero no pensaba que fueran tan rápidos. Tras esto, Shin le cuestiona qué planea hacer con la tecnología del universo 3, a lo que Hearts comenta que les concederá la libertad a los mortales, la cual no tienen por culpa de los malditos dioses. Y explica que, para conseguir eso, necesita liberar los deseos reprimidos en los corazones de los mortales, siendo esto algo posible gracias a la tecnología del universo 3. Ante esto, Vegeta comenta que no entiende de qué está hablando, a lo que Hearts explica que los mortales viven bajo las reglas impuestas por los dioses, por lo que inconscientemente viven reprimiendo sus propios deseos, cuestionando si acaso no creen que están siendo reprimidos, y declara que todos deberían poder hacer lo que quieran, siendo por ello que liberará los deseos de las personas eliminando el problema de raíz. A esto, Shin pregunta cuál es esa raíz, y Hearts revela que quiere eliminar a aquel que está por encima de todos los dioses, es decir, Zeno-sama, lo cual sorprende a los presentes, y por ello Goku intenta decir algo al respecto. No obstante, su enemigo ya sabe que le dirá que es algo imposible, declarando que es consciente de qué tan aterrador suena la idea de enfrentar al Rey del Todo. Sin embargo, exclama que la energía que le permitirá lograr tal hazaña pronto será suya. Ante esto, Shin emprende vuelo diciendo que irá con Bulma para preparar todo para una evacuación en caso de ser necesario. Y por su parte, Goku y Vegeta se proponen a luchar juntos, y el primero de estos reta a su eterno rival para ver quién logra derrotar a Hearts, transformándose ambos en Super Saiyajin Blue para enfrentar a su enemigo, mismo quien esquiva una patada de Vegeta y retrocede tras bloquear un izquierdazo de Goku. De manera posterior, Hearts se quita su abrigo, comentando que, a pesar de poder leer sus mentes, le es bastante difícil luchar contra los dos al mismo tiempo, por lo que se ve obligado a mejorar la precisión de su técnica, procediendo a transformarse y disparar sus cubos, por lo que Goku le advierte a Vegeta que tenga cuidado. No obstante, Hearts declara que es inútil intentar esquivar sus cubos, pues puede escuchar incluso a dónde se moverán, logrando así atrapar al dúo Saiyajin en sus jaulas de gravedad. Y les dice que no podrán mover ni un músculo ahí adentro. Esto, pues la gravedad de estos cubos es cientos de veces superior a la de la Tierra, procediendo a estrellar dichos cubos con todo lo que esté a su paso, explicando que los impactos externos se multiplican y se transfieren al interior. Luego de esto, declara que es momento de acabar las cosas para convertirlos en valiosos sacrificios en nombre de los mortales. No obstante, este escucha que dos personas le dicen que no le permitirán hacer eso, siendo ahí cuando Jiren y Hit entran épicamente al campo de batalla, y vemos que el Pride Dropper declara que está ahí para saldar la deuda que tiene con ellos por ayudarle en su universo, mientras que el asesino legendario dice lo mismo, además de agregar que tiene asuntos pendientes con Hearts. Es entonces que se nos muestra que Fuwa fue quien los trajo al universo 7, comentando con temor que ahora es momento de esconderse. Luego de esto vemos que Jiren sujeta las jaulas de gravedad y con vibraciones de su cuerpo logra destruirlas. Ante esto,
Hearts deduce que él es Jiren, el proclamado como el guerrero más fuerte de todo el multiverso, además de suponer que sus compañeros aún se encuentran en el universo 11. A esto, el Pride Dropper pregunta si acaso está hablando de esa extraña criatura con la que luchó. Tras esas palabras, Hearts comenta que al parecer Jiren es más fuerte de lo que pensaba. Esto pues, deduce que logró derrotar a Kami Oren, procediendo a encerrar al Pride Dropper en una jaula de gravedad, declarando que, aunque pudo destruir su cubo desde fuera, no le será posible hacerlo desde adentro. Y por su parte, Hit se lanza al ataque, por lo que su enemigo le pregunta si acaso no aprendió la lección, asegurando que su salto temporal no funcionará con él. Sin embargo, en esta ocasión, el asesino legendario logra conectar un derechazo en el rostro de su oponente, quien se desconcierta con esto, pues está seguro de que leyó sus pensamientos, por lo que cuestiona cómo rayos logró golpearlo. Tras esto, Hit se posiciona detrás de él y le impacta una fuerte patada, siendo ahí cuando Hearts se percata de que su adversario está realizando movimientos completamente diferentes a los de sus pensamientos, llegando a la conclusión de que está cambiando sus pensamientos en última instancia durante el intervalo de 0.2 segundos de su salto temporal para lograr conectar sus ataques, por lo que, con una sonrisa, exclama que esa es una gran estrategia. Y por otro lado, vemos que Jiren logra romper la jaula de gravedad en la que estaba encerrado, sorprendiendo a Hearts con esto. E instantes después, el Pride Dropper arremete contra su enemigo, quien intenta reaccionar usando sus cubos. No obstante, Jiren logra conectar un poderoso derechazo que lo obliga a retroceder. En ese momento, una voz le advierte a Hearts que no se mueva, y de manera consecuente, este es rodeado por varias columnas puntiagudas de cristal. Por ello, el antes mencionado le agradece a Lax por su ayuda. Esto, mientras que la chica se alegra de ser de ayuda para su líder. Posteriormente, Lax le informa a Hearts que Kami y Oren fueron arrestados en el universo 11, mientras que Camber desapareció del campo de batalla, agregando que se deshizo de Samas luego de que éste confirmara sus intenciones de traicionarlos. Por ello, Hearts, con algo de desilusión, comenta que eso es algo lamentable. No obstante, Lax declara que consiguió lo que su líder quería, entregándole así la semilla universal. Por otro lado, Jiren comenta que destruirá la cúpula de cristal para así ponerle fin a todo esto. Sin embargo, la misma cúpula se destruye, mientras que una gran energía dorada se hace notar en su interior, mientras que Hearts declara estar de acuerdo con Jiren, exclamando que es momento de acabar con esto, mostrándonos así su nueva forma tras absorber el poder de la semilla universal, finalizando así con este capítulo. Capítulo 28. Iniciamos este capítulo con Picoro y 17 dirigiéndose al campo de batalla. En ese momento, el androide le pregunta al namekiano si cree que ellos dos podrían servir de ayuda, pues su enemigo debería ser capaz de acabar con el rey del todo. A lo que Picoro cuestiona a modo de broma si acaso el poderoso androide 17 está asustado, además de comentar que, según la predicción del Kaioshin, los daños a las personas que viven en la ciudad podrían ser enormes, siendo por ello que tienen que actuar, agregando que Gohan y los demás se les unirán cuando termine la evaluación, y comenta que duda que los planes de sus enemigos tengan éxito. En medio de su camino, se encuentran con Lax, quien les dice que no les permitirá interferir en los planes de Hearts, además de que se nos revela que el antes mencionado le pidió que se encargara de ellos. Posteriormente, la chica crea un gran dragón de cristal, el cual procede a disparar un poderoso ataque desde su boca. Y ante esto, 17 crea una barrera de energía para que los proteja. No obstante, el escudo es incapaz de soportar tal cantidad de poder y termina rompiéndose, por lo que el embate impacta en nuestros héroes y los estrella contra el suelo. Es así que Lax comenta que el tipo verde está acabado, refiriéndose a Picoro, pues se da cuenta de que este ha sido atravesado por varios de sus cristales. En ese momento, este se percata de que varios ataques de Ki se dirigen hacia ella, por lo que hace uso de su técnica Float Mirror para devolver dichos ataques. No obstante,
estos solo generan una cortina de humo tras explotar, desconcertando a Lux con esto. Siendo ahí cuando vemos que 17 es el responsable de aquellos embates, y en ese momento, el dragón de cristal dispara un ataque hacia el androide, quien crea una barrera de ki para defenderse. A lo que Lux declara que no importa cuántas barreras de energía haga, pues no son nada en comparación de su poder. Luego de esto, 17 comenta que ya la distrajo el suficiente tiempo, siendo ahí cuando Picoro aparece a un lado de la chica, mencionando que su técnica tarda un poco en cargarse, procediendo a disparar un poderoso Makanko Sapo, con el cual destruye el dragón de cristal. Esto confunde a Lux, quien menciona que estaba segura de haber acabado con el Namekiano, siendo ahí cuando se nos muestra que Picoro utilizó su capa y turbante como señuelo, admitiendo que sus habilidades con el cristal son bastante problemáticas. Tras esto, 17 se posiciona detrás de la chica y le dice que cayó justo en la trampa, atacando con su técnica de super golpe crítico, derrotando finalmente a Lux, quien solamente es capaz de pronunciar el nombre de Hearts en última instancia. Por otro lado, el antes mencionado se percata de la derrota de su compañera, y luego de esto, nuestros héroes, al notar el gran aumento de poder de su enemigo, se preguntan si acaso este fue su plan todo este tiempo. Y es por eso que Hearts exclama que la energía recolectada a través de las batallas ha completado el poder de la semilla universal, declarando que, con ese poder, será capaz de derrocar a Zeno-sama. Instantes después, todos se disponen a atacar al mismo tiempo, arremetiendo contra su enemigo. No obstante, Hearts, sin realizar ni un solo movimiento, repele a nuestros héroes, mandándolos a estrellarse contra el suelo, lo cual desconcierta a los antes mencionados, quienes se preguntan cómo rayos hizo eso. Por ello, Hit utiliza su salto temporal para percatarse que aquellas esferas de Hearts deben estar controlando la gravedad a su alrededor, explicando que se encuentran girando a su alrededor a una velocidad tal que son imperceptibles para ellos. Ante esto, Hearts se impresiona de que Hit se haya dado cuenta, y posteriormente, Goku comenta que entonces solo debe esquivar esas esferas, lanzándose al ataque, pero es paralizado por la técnica de su oponente llamada Gravity Sphere Stop. Ahí, Hearts, con sus habilidades gravitatorias, lo estrella contra el suelo, siendo incapaz de levantarse, mientras que Vegeta le recrimina a Goku haber atacado sin precaución. Por su parte, Hearts declara que ellos deberían quedarse quietos y observar en silencio también, creando un cubo gigantesco con el cual aplica su técnica Anti-Press Gravity Final, con la cual provoca que sus enemigos caigan al suelo por la inmensa gravedad que el cubo ejerce. Y tras esto, Hearts les pregunta por qué oponen resistencia, cuestionando si acaso no entienden que esto es por el bien de todos los mortales, declarando que los mortales deberían poder tener la libertad de vivir como ellos deseen, cumpliendo así los deseos de sus corazones. Pero en ese momento, comienza a escuchar las voces de los habitantes de la Tierra, quienes cuestionan si acaso vino otro extraterrestre a causar destrozos en el planeta, además de mencionar que Mr. Satan se encargará del problema una vez más. Ante esto, Hearts cuestiona por qué estos mortales niegan la libertad que les quieren dar, y entre lágrimas, deduce que este planeta ha sido completamente tomado por los dioses. Por ello, eleva sus esferas en el aire, y mientras las hace girar, declara que por eso debe eliminar a los dioses y después a los mortales de este planeta, haciendo girar sus esferas y exclamando que serán salvados, provocando que un gigantesco meteorito se dirija hacia la Tierra. Al ver aquello, Vegeta no puede creer que su enemigo pretenda acabar con el planeta usando eso, a lo que Hearts comenta que los mortales de este planeta tienen el cerebro lavado, por lo que necesitan ser reiniciados. Sin embargo, Vegeta se levanta y recuerda a su familia, negándose a rendirse, procediendo a llamar a Goku para decirle que para enfrentar el poder de ese insecto, solo hay un camino, exclamando que deben realizar la fusión. Capítulo 29. De manera posterior cambiamos de escena y nos percatamos de que Lux sigue con vida, aunque ésta se encuentra bastante herida.
mencionando que debe regresar cuanto antes con Hearts. Pero en ese momento, Magi no Soto aparece para atraparla, exclamando que ahora las habilidades de la tribu del cristal serán suyas, procediendo a engullir a Lax con su oscuridad, y siendo ahora capaz de crear cristal a su antojo, comentando después que no debe permanecer mucho tiempo en ese planeta, desapareciendo del lugar tras ver el meteorito de Hearts. Por otro lado, este último se pregunta de qué se trata la técnica de la fusión, dándose cuenta de lo que es tras leer la mente de Vegeta. Y tras esto, Goku le pregunta a su eterno rival si acaso no odia usar la fusión, pero el príncipe exclama que no se refiere a esa fusión, procediendo a hablarle a Fuwa para que éste les preste sus potaras. Pero el Kaioshin le dice que olvidó recuperar sus potaras, pues Kale los tomó anteriormente. Además de agregar que su única intención ahí fue traer a Hit y Jiren, por lo que declara que no quiere involucrarse más. Y así, Goku le comenta a Vegeta que entonces deberán realizar la danza de la fusión. Pero el príncipe menciona que la gravedad es un problema, pues así no podrán coordinar sus movimientos. Por ello, Jiren pregunta si entonces lo único que necesitan es poder moverse libremente, procediendo a levantarse e incrementar su poder al máximo y decirles al dúo Saiyajin que es su momento de hacer su técnica, mientras que él se encarga de empujar la gravedad con su ki. Ante esto, Vegeta intenta decir algo para evitar tener que fusionarse, pero Jiren lo interrumpe, pidiéndoles que se den prisa. Por ello, el príncipe recuerda de nueva cuenta a su familia, así que por ellos no ve más salida que realizar la danza de fusión. Y tras esto, Hit ataca con su salto temporal a Hearts para evitar que éste impida que el dúo Saiyajin haga la fusión. Por ello, el antes mencionado comenta que esa técnica es bastante molesta, aunque es bastante débil para él. Pero en ese momento, este se percata de que es incapaz de mover su cuerpo, a lo que Hit le explica que ahora está experimentando una serie de saltos temporales, declarando que ese golpe tenía como objetivo atraparlo en una prisión temporal. De manera posterior, Hearts dice que es bastante impresionante que Jiren pueda soportar tal cantidad de fuerza, aunque comenta que eso solo le dará unos pocos segundos de tiempo, y declara que, con tan solo liberar un poco del poder de la semilla universal, puede hacer esto, logrando liberarse de la técnica de Hit, por lo cual este intenta detener al dúo Saiyajin. Sin embargo, es demasiado tarde, pues Goku y Vegeta han logrado fusionarse, liberando un gran resplandor que rompe el cubo de Hearts y dando paso a Gogeta Blue. Tras esto, el guerrero fusión exclama que es momento de ver qué tan fuerte es en verdad el poder de la semilla universal, arremetiendo contra su enemigo con un poderoso gancho. En ese momento, Gogeta le dice conscientemente a Hearts que atacará con un izquierdazo, realizando lo dicho sin que su oponente pueda reaccionar, y conectando una feroz ráfaga de patadas, le cuestiona si acaso no se supone que puede leer sus pensamientos, procediendo a impactar varios ataques desde varias direcciones. Es así que Gogeta, a modo de burla, le pregunta de qué le sirve leer mentes si ni siquiera puede esquivar los embates de su oponente. Por ello, Hearts se dispone a liberar todo el poder de la semilla universal, desplegando una inmensa cantidad de poder y disparando sus cubos a toda potencia. Pero el guerrero fusión intenta esquivarlos todos, sin embargo es interceptado por un cubo que lo encierra en una jaula de gravedad. De manera consecuente, Hearts lanza todos sus cubos hacia Gogeta, impactando ahora a todos de lleno y generando una tremenda explosión. Posteriormente, este llega a la conclusión de que su adversario simplemente no entiende sus motivaciones, dirigiendo su mirada detrás suyo, donde ahora se encuentra Gogeta, y explicando que los dioses han creado un mundo con limitaciones, y si dejan las cosas como están, esos seres podrían un día simplemente destruirlo todo por mero capricho. Sin embargo, Gogeta le dice que deje de intentar explicarse, pues ya ha dejado de escucharlo. Y cargando un poderoso Kamehameha, declara que no tiene interés en comprender sus ideales, además de agregar que duda de que hubiera podido lograr sus ambiciones con ese tipo de poder, y exclama
que él vive su vida como quiere y no como lo dicte algún dios, lanzando así su poderoso ataque que impacta de lleno en Hearts, mismo quien les dice que sus mentes han sido controladas por las deidades, pero exclama que él los ha salvado a todos, orando con sinceridad porque todos tengan una vida pacífica después del reinicio. Sin embargo, Gogeta exclama que no permitirá que el reinicio suceda, pues destruirá el meteorito, ejerciendo más potencia en el Kamehameha, el cual llega hasta dicho meteorito destruyéndolo en el acto, sorprendiendo a Hearts con esto, pero aún así, este declara que no podrá cambiar el destino de los mortales de ese planeta, ya que los restos del meteorito aún están cayendo a la Tierra. Ante esto, Gogeta suelta una leve risa y le pregunta a Hearts si realmente ama a los mortales, mostrándonos posteriormente que los demás guerreros de la Tierra junto a Jiren y Hit destruyen todos los restos del meteorito, y a su vez, el guerrero Fusión exclama que los mortales no son débiles. Luego de esto, Hearts se asombra de que aquel enorme meteorito haya desaparecido sin dejar rastro, cuestionando si acaso ellos no tienen límites en lo que son capaces de lograr. Y con una sonrisa, mientras es desintegrado, comenta que probablemente tal vez ellos puedan oponerse al destino que los dioses han impuesto en los mortales, desapareciendo finalmente en el cielo, y Gogeta regresando a su forma base y separándose a los pocos instantes. De manera posterior, Trunks y los demás llegan con Goku y Vegeta, donde el primero de estos le pregunta al híbrido si acaso no estaba en el universo 11, a lo que Piccolo explica que Trunks fue cristalizado por Lax, pero tras ser derrotada, el efecto se deshizo, y al escuchar esto, Vegeta se decepciona por saber que Trunks perdió, a lo que 17 dice que no es para tanto, pues al final terminaron salvando el universo entero. Luego de esto, cambiamos de escena, situándonos nuevamente en el laboratorio de Fu, mismo quien declara que todo eso fue muy divertido, agregando que, sin importar cuán mucho investiga a esos tipos, nunca se aburre, exclamando que los Saiyajin son una especie bastante interesante, y por ello, sostiene una esfera y declara que es momento de dar comienzo al verdadero espectáculo, finalizando así con esta saga. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa y si eres miembro en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video.